Recientemente hemos descubierto una verdad que nos ha roto la cabeza. Una información acerca de cierto elefante milenario y su pasado. Resulta que Zunisa era un nakama de Joy Boy y cometió un crimen hace años. No me centraré en ese crimen, ya que puede ser cualquier cosa, sino que voy a tratar el tema de nakamas de Joy Boy. Sí, en plural, porque ya hemos oído hablar de otro. Bueno, vale, Nika también pudo ser nakama de Joy Boy, igual que Berth. Aunque no son ellos a los que me refiero. Ese otro personaje al que me refiero también pertenece al siglo vacío y fue castigado a vagar durante toda la eternidad y pertenecía a la raza de los Gyojin. Vanderdecken I. Exacto, el capitán del holandés errante y antepasado del acosador de la princesa Shirahoshi. Os vais a sorprender si os digo que Vanderdecken puede guardar una estrecha relación, un arma ancestral y Kurohige. Paciencia, porque iré explicándolo poco a poco en los próximos minutos. En One Piece, en la isla Gyojin, existe la leyenda de Vanderdecken I, la cual viene desde hace siglos. Una leyenda claramente inspirada, o que casi se puede considerar un calco de la verdadera leyenda del holandés errante y su capitán, Willem Vanderdecken. Se cuenta que él era el capitán del holandés errante y que se volvió loco durante un día de tormenta y arrojó a sus compañeros a las profundidades del mar, uno a uno. Después, maldijo y desafió a Dios. Por ello, se ganó la ira de Dios, quien le maldijo a vagar eternamente por el océano y sus profundidades. Una maldición que te obliga a pasar la eternidad errando por los mares, sin poder pisar tierra, sin poder parar. No parece ser algo que se haya visto anteriormente en One Piece. Es algo raro. O quizás no sea tan raro porque es lo mismo que le pasa a Zunisa. Sí, Zunisa es un elefante que fue condenado hace cientos y cientos de años a vagar por el mundo sin posibilidad de detenerse y a ser el hogar de la tribu Mink. Cuanto menos curioso. ¿Fueron Zunisa y Vanderdecken malditos por la misma persona? ¿Están relacionados sus pecados? Solo el tiempo nos lo dirá. Según Papagú, las leyendas suelen exagerarse, pero siguen teniendo una parte verídica. Lo que sí es cierto es que Vanderdecken estaba loco y acabó sus días en la isla Gyojin, donde murió. Fue a la isla Gyojin a por el poder de la princesa Sirena, el mismo que ahora tiene Shirahoshi. Es decir, fue allí a por el arma ancestral Poseidón. Sabemos que esta es la razón de dirigirse a esta isla, porque la mencionó su descendiente Vanderdecken IX, al que ya conocemos y estaba obsesionado con Shirahoshi. Que Vanderdecken I fuese a buscar a la legendaria princesa Sirena, la misma a la que Joy Boy la dejó una carta de disculpa, y que la novena generación de su familia sea la que viva en la actualidad, son pruebas más que suficientes para afirmar que este personaje vivió durante el siglo vacío. Además, las tormentas parecen tener un lugar muy importante y significativo en One Piece. La Di provocará otra tormenta. Cuando los Mugiwaras partieron de Locktown para entrar al Grand Line e hicieron la promesa del barril, fue durante una tormenta, y cuando entraron al Nuevo Mundo les recibió otra tormenta, por poner unos ejemplos. En fin, ¿y si os dijese que Oda ya nos ha mostrado el lugar donde ocurrió esta tormenta y esta masacre de la leyenda? El capítulo 442 del manga cuenta con una portada dedicada a la mini-historia de Enel en la luna. Como todos los capítulos de la mini-historia, este también tiene una frase que sirve de título para ella y para explicar lo que ocurre en esa portada. En esta, en particular, pone juicio divino para el insolente. Se está refiriendo al ataque de Enel al pirata espacial, pero recuerda demasiado a la leyenda de Vanderdecken. ¿Y cuál es el título del capítulo en sí?
aventura en el mar del diablo o aventura en el mar demoníaco. Depende de la traducción, pero viene a decir lo mismo. Este capítulo es el que da inicio a la saga de Thriller Bark y en el que entramos en el Florian Triangle, nombre que se puede traducir como zona del triángulo demoníaco. El Florian Triangle es una región del paraíso que se localiza en el camino desde Water 7 a la isla Yojin, un lugar que te recibe con una gran tormenta, como vimos cuando entraron los Mugiwara, una tormenta como la que hubo cuando Vanderdecken se volvió loco y tiró a sus nakamas al mar, en lo que podemos intuir que era su viaje a la isla Yojin desde Water 7, donde estaban escondidos los planos de Plutón. No pudo conseguir a Plutón y se fue a la isla Yojin a por otro arma ancestral. De acuerdo con Kokoro, muchos barcos piratas y comerciantes se pierden misteriosamente todos los años en estas aguas. Algunas veces aparecen sin nadie a bordo. Debido a este misterio, también se dice que hay muchos barcos fantasma llenos de muertos navegando a través de ese mar. En la saga de Thriller Bark se nos hizo creer que había 2 barcos fantasma, pero al final se nos demostró que solo eran rumores y creencias de la gente. Brook era un esqueleto y un hombre resucitado, pero dejó claro que él no es un fantasma y que siente pavor por estos seres. Thriller Bark tampoco era un barco fantasma, porque los zombies solo eran cadáveres reanimados por las sombras que les mete Moria. No había nada misterioso o espectral digno de historias de terror ahí. Sin embargo, Brook confirmó que hay un verdadero barco fantasma en One Piece, el holandés errante. Sí, el barco que capitaneó Vanderdecken I, el único barco que puede navegar por las profundidades marinas sin necesitar una burbuja de recubrimiento. Otro punto que relaciona esta leyenda con el Florian Triangle. ¿Pero sabéis qué es aún más sospechoso? La niebla. Hablemos de la niebla. Toda la zona del triángulo demoníaco está cubierta por una densa niebla que no permite que entre la luz del sol. La luz no es bienvenida en ese lugar. También se hizo relevancia a una densa niebla cuando se nos introdujo a Zunisa. Quizás tenga importancia, quizás no. Hablando de la niebla, debemos agradecerla que fuese tan densa para no dejarnos ver el horrible rostro de esa criatura y solo ver unas sombras. ¿Será el dios de la leyenda que maldijo a Decken? ¿Será solo un ser que vaga por el Florian Triangle y causa las desapariciones? ¿Será otro nakama de Joy Boy que fue maldecido por un dios? No lo sabemos. En realidad, muy poco se conoce acerca de esta criatura. Porque sí, podemos afirmar que es una criatura debido a esos ojos y a que tiene un bocadillo de diálogo. Lo único que dice es un sonido representado por esta onomatopeya. Una muy usada a lo largo de One Piece para resaltar algo intimidante y con ambiente maligno. Son las mismas que aparecen en varias escenas, como cuando se presentó a Im o cuando aparece el barco de Brook, por poner unos ejemplos. De estas criaturas, o criatura, conocemos que tienen un tamaño absurdamente grande y que son muy antiguas. Ellas son las verdaderas responsables de las desapariciones que se dan en el Florian Triangle, las cuales se llevan dando desde hace mucho tiempo para crear esta leyenda. Es muy posible que esté basada en los Sumibozu, un espíritu de la mitología japonesa que vive en el océano y provoca naufragios. Muchas de las representaciones de los Sumibozu son como sombras muy similares a estas de One Piece. Yo siempre he estado en contra de que se desvele este misterio. Siempre he querido que se dejase como unas sombras de un misterioso y terrorífico ser que vive en ese lugar y al que hay que temer. Si no conocemos algo, es más terrorífico. Por eso lo sobrenatural o paranormal da miedo, porque no hay explicación para el más allá y la muerte.
o que en realidad no temamos a la oscuridad en sí misma, sino a lo que puede salir de ahí. La imagen que la imaginación nos crea en la cabeza hace que dé mucho más miedo. Esa es la principal causa del miedo, la duda a lo desconocido. Además, corresponde a un tropo de película de terror muy conocido. Se introduce un problema, normalmente son unos asesinatos. Después vemos al malo y se nos hace pensar que él es el responsable de estos asesinatos. Y al final de la película, el bueno le gana. Pero, en la última escena, descubrimos que el malo no era el verdadero problema que causa los asesinatos. Hay un mal aún mayor que sigue libre y no se ha resuelto todavía. Es lo mismo que pasó en Thriller Park, una saga donde se hacen continuas referencias a las películas e historias de terror, tanto en la ambientación como en los personajes. Por eso prefiero que estas sombras se queden así, sin saber nada más sobre ellas, ni siquiera su apariencia, para crear una leyenda y un misterio en la mente de los propios lectores, y que aumente el terror a navegar por el Florian Triangle. Aunque si resulta que es un Nakama de Joy Boy maldecido como Zunisa, me va a encantar igual. Pero sí que hay algo que podemos teorizar y sacar en claro sobre estas sombras. Esta criatura no ataca a barcos que tengan usuarios de frutas del diablo. ¿Nos parece muy curioso que desaparezcan 100 barcos cada año, pero que Brook pudiera navegar por la zona del triángulo demoníaco durante 50 años sin ningún problema? Thriller Bark también pudo navegar sin problemas durante más de 10 años, y justo en el momento en que Moria fue derrotado y Luffy se va, es cuando hacen aparición estas sombras. O sea, no atacan a Brook, usuario de fruta del diablo, ni a Moria ni a Luffy, otros dos usuarios. Pero luego cuando se quedan Lola y sus nakamas solos en Thriller Bark, cuando ya no hay usuarios en ese barco, llegan estas misteriosas sombras. Ya hemos hablado de lo que una Vanderdecken con un arma ancestral, pero os prometí una relación con Kurohige y os la voy a dar. Todos piensan que Kurohige ha heredado la voluntad de Sebek y este la heredó de Im, por eso de querer ser el rey del mundo, puesto que ostenta ahora mismo Im. Pero uno de los requisitos de una herencia es que su anterior propietario muera, e Im sigue vivito y coleando. Como Im parece venir del siglo vacío, gracias a la operación de la eterna juventud realizada por un usuario de la Ope no Mi, o por cualquier otra cosa, no me meteré más con esa voluntad de querer controlar y gobernar el mundo entero, siendo su único dirigente y evitando que se conozca la historia oculta. Luffy ha heredado la voluntad de Roger, eso es un hecho, y ambos tienen la voluntad de Joy Boy o Nika. Luffy parece ser la reencarnación de Nika, el dios del sol. Ambos destacan por liberar esclavos y traer la alegría y la sonrisa a cualquiera. Estamos hartos de oír que el amanecer de Wano y del mundo está por llegar, y que será Luffy quien lo traiga. El sol va a salir gracias a Luffy. Ya hemos visto a Luffy ejercer como el dios del sol en Skypiea. Fijaos, los habitantes de esta isla del cielo estaban rezando a un supuesto dios de que los salvase. Especialmente mirad esta imagen de McKinley rezando, con una luz proveniente de arriba, una luz divina como el sol. Esas plegarias fueron escuchadas y respondidas cuando Luffy rompió la gigantesca bola de rayos de Eni, dando paso a la luz del sol a través de las nubes, para justo después derrotar a ese falso dios y tocar la campana de Sandor, acabando con la guerra entre Sandians y Skypiea, lo que se celebró con una enorme fiesta. Entonces, ¿de quién ha heredado Teach esa voluntad? Para empezar, de Rocksteady Sebek, eso está claro, pero los dos la heredarían de cierto personaje que llevo mencionando durante todo el vídeo y que puede ser muy importante para la historia del siglo vacío.
Vanderdecken I. ¿De dónde me saco esta afirmación? Pues de estos puntos. El hecho de que Vanderdecken fuese por el poder de un arma ancestral deja entrever que quería usarlo por su poder destructivo, no para otro cometido mucho más benévolo, lo que le aleja de la forma de ser de Joy Boy, Roger y Luffy y le acerca a la personalidad de Xebec y Teach. Además, Vanderdecken y Teach cometieron el mayor crimen de todos, matar a sus nakamas. Decken tiró a sus nakamas al mar durante una tormenta, y Teach fue presentado matando a Tats. Shirohige decía que el mayor crimen o pecado que puedes cometer es matar a un nakama, y Decken quedó maldito por hacer esto mismo. Tampoco sería tan raro que Xebec matase a alguno de sus nakamas o los tratase mal, y esto hiciera que Shirohige tuviera esta regla inamovible en su banda. Para terminar, quiero hablar de los pecados. No, esto no va a ser un sermón ni pretendo hacer que sigáis los caminos del Señor. No. De los pecados a los que me refiero, son los que hay en One Piece. Acabo de mencionar uno de ellos, el de matar a tus nakamas, pecado que cometieron Vanderdecken y Marshall D. Teach. Pero tenemos constancia de otro pecado y apostaría a que fue el que cometió Zunisa. El elefante fue presentado en el capítulo 802 del manga, y páginas antes, en ese mismo capítulo, fue donde sucedió esta escena. Lo y varios de los sombreros de paja estaban asustados y molestos por la forma de navegar que tienen en el Going Luffy Senpai. No digo todos, porque esta maldita sádica se está riendo. Bartolomé y sus nakamas consultan a la abuela y siguen sus consejos y remedios caseros para salir del paso y navegar por el mar. Cuando Zoro quiso tomar alguna medida para sobrevivir y navegar normal, Bartolomeo le espeta esta frase. La abuela dice que es un pecado desafiar el deseo de la naturaleza. Ya sabemos que Zoro es alguien que no cree en Dios y siempre está desafiando al destino. Por eso es significativo que se lo diga a él. Sin embargo, es la propia frase lo más interesante, y que sea dicha páginas antes de la introducción de Zunisa puede tener un significado oculto. Zunisa pudo desafiar el deseo de la naturaleza de alguna forma. Ese es su pecado, y por ello es condenado a vagar eternamente sin rumbo. Quizás el deseo de la naturaleza fue destruir el hogar de los Minks, y Zunisa lo contravino dejándoles vivir en su espalda. Y bueno, hasta aquí la teoría. Muchas gracias por haber visto el vídeo y llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado y poder veros en el siguiente. Un saludo, marines, y recordad, la justicia prevalecerá.